No es nada nuevo que el fútbol mexicano esté en decadencia gracias a quienes lo manejan a sus intereses económicos, comerciales y mediáticos. No por nada en este canal llevamos años señalando los tipos de corrupción que hay en la Liga MX. ¿Cómo es que exprimen a los aficionados solo para seguir viviendo como reyes a costa de su pasión? Lo que sucedió en el estadio de Xolos de Tijuana tampoco es algo nuevo y tiene muchas vertientes, desde el inicio de la trifulca hasta el neandertalismo de los aficionados sin educación, que van a los estadios a sacar sus frustraciones, hasta el dueño del estadio, Jorge Hanron, quien se deslindó de los hechos y prácticamente con una mano en la cintura, de alguna manera fue indiferente al alma que se terminó consumiendo en el infierno en ese estacionamiento, en su predio. Y lo desgraciada que se vuelve la Liga MX, la cual, gracias a la pasión embrutecida de muchos, termina por olvidar los hechos, pasar la página para seguir hundidos en el vómito del ciclo perdedor. Pues al final, como ocurrió en Querétaro hace algunos años, o el año pasado con una señora en Torreón, los magnates simplemente dicen, ¡va! Ahora se quejan, pero mañana se les olvida. Son de memoria corta. Mañana me llenan el estadio, pues los aficionados solo sirven para eso, para chingar. Ven bien que están comprando boletos y abonos. Así, sin más. La Liga MX inició de la forma más turbia y rancia posible, debido a que ya poco o nada les importa a los dueños en mejorar su fútbol. Pero eso sí, desean que lleguen los millones de inversión que buscan con el fideicomiso gringo. A Televisa ni se diga. Para ellos es importante seguir teniendo la mayoría de los derechos de televisión y que precisamente los dueños de los clubes se pongan a chambear y a darle circo a una afición que poco a poco está dejando de ir a los estadios. Esa indiferencia, que en un futuro no muy lejano hará que el negocio del fútbol ya no sea tan redituable para algunos sátrapas. Prepárate, porque hoy pisaremos muchos callos. Incluso hay por ahí una manifestación de aficionados pertenecientes a las barras de equipos del ascenso que han mostrado su descontento, como han hecho del fútbol mexicano un tremendo basurero. Es por eso que hoy te presento el terrible caso del aficionado de Xolos, el derrumbe de la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Corría el juego entre Chivas y Xolos de Tijuana cuando de pronto, en una de las gradas del estadio, la cual tiene un corredor muy amplio, aficionados de los dos clubes empezaron una campal, gracias a los empujones, mentadas de madre y amenazas de ambos bandos. El show se dio mientras los locales goleaban a las Chivas en la frontera, y donde los ánimos estaban caldeados por gente que generalmente va a los estadios a echar bronca, a chupar como esponja y a ver a quién se culea. Es la realidad. Mucha de esa gente sin valores y educación le encanta el mame. Cuando esta empieza, las cosas pueden terminar terriblemente mal. Justamente en el show, apareció un tipo, un pelón con suelas, que al calor del desmadre se puso bien león, tirando patadas estilo Karate Kid y dando puñetazo al aire. Sin embargo, la bronca siguió y se trasladó a las afueras del estadio, en la zona del estacionamiento. Entre varios briagos y pasados de talco de bebé, alguien desenfundó el cohete y fue sobre el vato que andaba rampante. Se escucharon algunos sonidos mismos que perforarían la materia gris del vato y el dorsal. Prácticamente fue una obra tenebrosa que tenía como final las compuertas del infierno, donde las almas mañosas y mala leche terminan yéndose a nadar en el mar de fuego, según las sagradas escrituras. Pero para llegar hasta ese destino final, el aficionado de Xolos tuvo que sufrirle, y durante algunas horas estuvo todavía en este mundo terrenal, hasta que ya no aguantó la fuga del plasma, terminando por tomar un boleto directo al autobús del olvido para visitar a Belcebú. De esos hechos, los miles de aficionados estaban ahí presentes grabando los detalles de la campal. Luego se captó a otros viendo cómo una doña le lloraba a su vato. Sí, esas imágenes
mostraban la ranciedad que existe en el fútbol mexicano. Una vez más la trifulca, y una vez más tipos que terminaron mordiendo el polvo. El juicio llegó por muchos aficionados y rápidamente la investigación sobre quién era el aficionado de Xolos salió a la luz. De nombre Carlos Alfredo Cárdenas, fue el tipo que llegaba de verguero a tirar caña. Pero llegó otro más mamón y lo mandó directo al Hades. Y ahí pregunto, ¿cómo demonios ingresó el cohete al estadio? Y el disque Fan ID, justamente cuando salió esta regla, después de lo sucedido en Querétaro. En este canal explicamos que la metodología de implementación estaba errada por el mal manejo de los datos personales. El gobierno no lo había aprobado. La liga no quería invertir, solo quería simular, y al final solo eso fue una mentira. Ya pasaron algunos años y la Liga MX sigue sin garantizar seguridad en los estadios. Pero, ¿qué dicen los responsables? En este caso los dueños como Jorge Hank Ron. Muy simple, este sujeto trácala bien tranquilo dijo que era un tema de gobierno, que la gente es responsable y que el incidente no fue dentro del estadio. El tipo quería tomarle el pelo a la gente, pero lo cierto es que fue dentro de su terreno. Por lo tanto, como él, como el operativo de seguridad personal y privado y la empresa que la maneja en ese estadio son responsables. Sin embargo, luego de algunas horas, se supo que el tipo que ahora baila en la caldera del infierno era un mañoso. Le decían el Onex, quien bailó con Berta en el acceso 3 en el estacionamiento del estadio. Según los datos de las autoridades, este sujeto había sido procesado por portar cohete en 2010, luego por rata y malandro entre 2008 y 2011. Más tarde, en 2015 y 2016, lo procesaron por broncas de mercancía. Supuestamente el historial de este tipo era básicamente de un gandalla de esos que se van fogueando, de menos a más hasta llegar a ser malandros hechos y derechos. Pues según información de Tijuana, hasta tenía un corrido especialmente para él, llamado así como él, el Onex, interpretado por un grupo de morros improvisados llamado La Ruleta, que por cierto cantan bien ojete. Tras estos acontecimientos, Jorge Hank sonrió porque ahora su temática puede que sí, hubo alguien quien colgó los tenis en mi estadio, pero era un malandro. Por lo tanto, los medios, la gente y el público en general aplaudieron que lo hayan dado de baja. Aún así, y hay que decirlo como es, haya sido un mañoso o haya sido una persona de bien, la realidad es que la seguridad en los estadios de la Liga MX es paupérrima y es precedida por un tremendo tufo de corrupción. De hecho, la justificación de Hank y sus huestes es que su equipo es el que más gasta en seguridad. Pero, ¿de qué sirve? De nada en realidad. Pues ellos pueden presumir que gastan en ese rubro los millones, y la otra es que realmente ese gasto sea efectivo. De hecho, tras aventarle la bolita al gobierno de la ciudad, el ayuntamiento le respondió lo siguiente: que la responsabilidad de la seguridad dentro de los estadios es únicamente de los clubes, por tratarse de una propiedad privada. Jorge Hank Ron, quien sabemos de qué pata cojea, dijo que pagan seguridad pública, sin explicar que esa seguridad se aplica cuando la gente sale de los terrenos del estadio. Y este show fue adentro, en su estacionamiento y dentro del estadio. Sin embargo, el pobre rico del casino lo niega tratándole de ver la cara a millones de personas que observaron que no solo su club está lleno de corrupción, sino también toda la Liga MX, a pesar de que estos quieran hacer algo entre comillas para remediar este suceso. La Liga MX poco a poco se sigue desinflando. El América solo metió 10,000 personas aproximadamente en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Los paleros dirán que era viernes y que había jornada laboral, pero se la pellizcan. Justificaciones tontas, pues son los bicampeones y el estadio está prácticamente en el centro de la ciudad, en una zona de alguna manera accesible. De hecho, la jornada 2 del torneo anterior registró 198,679 aficionados en la grada, mientras que en esta jornada 2 la afluencia a los estadios bajó considerablemente a 173,324. Hablamos de un 13% menos de gente en los estadios, al menos en la jornada 2, con respecto al torneo pasado.
Algunos quieren justificar esta baja de afición porque había 2 torneos internacionales que se estaban llevando a cabo aún. Pero eso jamás ha sido significativo para que se crea que por eso no hay afición. A la televisión y a sus comentócratas a sueldo les duele mucho que la gente abra los ojos y se dé cuenta que la Liga MX ya no llama la atención, mucho menos a las nuevas generaciones. Ellos y los dueños podrán callar la realidad, podrán hundir aún más al fútbol en una miseria irreversible, pero jamás dirán que fue su culpa o que es su responsabilidad que el fútbol mexicano vaya directo al fracaso y a la quiebra. De hecho, hablando de la seguridad en los estadios, el usurero Salinas Pliego salió a rebuznar y después de los hechos en Tijuana se mofó del presidente en turno. Lo sabemos, por el tema de un nuevo juicio que perdió ante el SAT, ahora por más de 24,000 millones de pesos. Pues un tribunal colegiado ahora sí se puso a trabajar. Llegó el amparo 98-2021 al usurero. Acto seguido, dijo que iría a la Suprema Corte de Justicia a que le echaran la mano para no pagar los impuestos. Este tema seguramente lo tendremos pronto, porque ya no tarda en caerle el pepino en la boca a este ladrón de cuello blanco. Bueno, el usurero aprovechó para poner lo siguiente en su cuenta de X. Un abrazo en la cabeza acabó con una tarde de diversión y fútbol. Que poco valoran la vida. Triste. Pero ¿saben qué es lo más cínico? Es que en un reporte del Portal Nacional de Transparencia, es el Mazatlán quien paga aproximadamente 34,000 pesos por partido en cuestión de seguridad pública. Increíble. Aún así, la Liga MX va a tratar de esconder esto, de enfriar el tema, pues diversos medios tradicionales, los de siempre, los que están alineados a Televisa, la gran ramera de la comunicación y al negocio que también les beneficia, tienen la orden de silenciar todo, de no hacer ruido y dejarlo pasar, hacer creer que el gobierno tiene la culpa y pasar a lo que sigue. De hecho, algunos comentócratas como el eunuco salamero de Fernando Schwartz trató de voltear las miradas en Caramelo, ese aficionado que es empresario inmobiliario en Chihuahua, pero que se inició vendiendo joyas. El tipo trabaja y tiene dinero para irse a ver los partidos, y desde los medios parásitos le han tratado de hacer una campaña negra para hacerlo ver como un chivo expiatorio y mudar las miradas a cosas intrascendentes como la de que Caramelo tiene la culpa de todos los males de la selección mexicana de Televisa o le haya tirado un sombrero a Yamal en la Euro. Y de hecho, este es el punto que tenemos que tratar. Primero, mostrar la rapacidad de los medios, de Televisa, quien agrupa casi todos los derechos de transmisión y que junto a Jorge Hank de Xolos han hecho una alianza mediática. A Televisa le vino bien que la empresa del casino iniciara transmisiones de los juegos de los Perros Aztecas y del Querétaro. Así tienes de aliado a un compa y sacas de la jugada a Fox Sports, que dicho sea de paso, es otra basura hecha y derecha. Si no, pregúntense por qué Chivas, al salirse de Televisa, recibió crítica además por parte de los cromabolas del nuevo canal de Hank. Pero, ¿qué hay del fútbol? ¿Qué hay de una manifestación de barristas en México? Los cuales también están dando de qué hablar, pero pocos medios lo mencionan. Veamos. Los partidos de la Liga MX en su mayoría siguen siendo malos. Curiosamente, ahora que goleó Xolos a Chivas, ha nacido entre comillas una nueva deidad llamada Juan Carlos Osorio. Sí, ese técnico que los mismos medios cagaron hace más de 4 años por el tema de las rotaciones y cambios. Ahora esos mismos que señalaban de manera soez y burlesca al técnico colombiano lo adulan. Con 2 partidos ganados y esa goleada a Chivas, estas acciones demuestran quitan la máscara a quienes se dedican a crear estrellas de papel, a tumbar carreras y a chupar bolas por cualquier cosa, por efímera que parezca. Primero, la doble moral. En este canal mencionamos en un video dedicado a Carlos Vela sobre que había exhibido la corrupción de la selección mexicana. Allí explicamos que Juan Carlos Osorio le hicieron una campaña negra que hasta las plumas de colores le criticaron. Se quejaban de que no les daba la alineación antes de tiempo para que pudieran vender, o se molestaban porque cambiaba a las estrellas que más les vendían.
Aún así, en su mundial, hizo lo que casi la mayoría, avanzar a octavos. Lo putearon como ahora al Jimmy Lozano, y de nueva cuenta, los medios lo adularon por ganar esa copa de chocolate con gol del Chasquito, y hasta le presumían sus bailes piteros de Taylor Swift. Es más, la gran ramera de la comunicación le puso la famosa Jimmy Cam, la cual buscaba ver reacciones de Lozano al estilo Miguel alias el Josué Gordiño Herrera, de la dirección técnica, a ver si pegaba algún gesto, pero el tipo es demasiado parco y poco expresivo, que se la pelaron. Hasta verlo en esa toma daba flojera. Aún así buscaron encumbrarlo. No obstante, Lozano terminó mordiendo el polvo y apestado. Su equipo de petardos fracasó y los medios hicieron lo de siempre: criticarlo y hacerlo responsable por poner a jugar futbolistas maletas. Luego, cuando le preguntaron al tío Lucas, alias La Bomba Rodríguez, sobre su continuidad, este se volteó y dijo que se corra solo. Luego llegaron los rumores y Aguirre a la selección decía que tendrá como auxiliar a Lozano. Aguirre lo desmintió, pero días más tarde se supo que había aceptado a la selección. Qué cagado, ¿no? De nueva cuenta, los medios hicieron olvidar el verdadero problema del fútbol mexicano, que es Televisa: falta de talento en el profesional, la corrupción en fuerzas básicas. Rápido se olvidó con el simple tema del técnico, las causas que agonizan al fútbol. Y en lo cierto, mucha gente es de memoria corta. En lugar de abandonar a los empresarios como el cara de Cuyo Azcárraga y del usurero Salinas Pliego, el tema era Javier Aguirre, a quien tachan de perdedor con este equipo, olvidando también por completo una que los llevó a una final de Copa América en 2001, y que esa selección solo representa a una televisora y a todos sus socios comerciales y mediáticos. Ahora, pregunto, ¿enojarse por la llegada de Aguirre? Sería estúpido. Esa selección no representa a nadie. Aún así, las miradas se desviaron. Los medios, de nueva cuenta, hicieron lo suyo, pues para eso les pagan. No por nada en su momento Bielsa tocó ese punto. Habló en general, medios pagados por el sistema para que se hable de lo que más conviene. Así fue en México, y es básicamente lo mismo. Si la gente deja de consumir a sus clubes o selección, los medios mueren. Pregunto, ¿de qué viven? De la polémica barata que solo da vuelta en círculos. Si el equipo no jala, el problema es el técnico. Por eso, con poquito pinole se atoran. Ven a Juan Carlos Osorio, que llegó a trabajar, como siempre lo ha hecho. Gana 2 juegos y ahora resulta que de la noche a la mañana ya da masterclass, cuando el tipo siempre ha venido a trabajar. Cuando lo hizo se le criticó. Inclusive decían que no tenía las cartas para dirigir a la selección porque había estado en el Puebla. Pero ahora mágicamente es un crack de la dirección técnica. Además, ojo, porque Osorio, los mismos medios le inventaron historias donde critica al ñoño espíritu chancho, o sea, Miguel Herrera, cuando una cuenta fake de él manifestó cómo había encontrado supuestamente al equipo, donde supuestamente entrenaban 30 minutos y se la pasaban haciendo asados. Eso sirvió para vender algunos días hasta que el colombiano lo desmintió. Aún así, los paleros a sueldo, disque influencers, que deben tener el apoyo de los medios para viralizar sus comentarios, se la pasaron adulándolo por 2 victorias en un naciente campeonato, por haber igualado al papá Herrera en 2 juegos. Esa es la doble moral de los medios. Solo te van a decir lo que quieren y lo que más le conviene a sus dueños. Esos son algunos ejemplos de cortinas de humo y chayote. Pero pregunto, ¿qué es lo que tratan de esconder la mayoría de ellos? Bueno, simple, la basura que hay en la Liga MX, las causas del ciclo del fracaso. Una de ellas es la manifestación de las barras de la Liga MX, Liga de Expansión y Liga Premier, que se han organizado para levantar la voz en contra del no ascenso y descenso absoluto, que ya los dueños han decidido. Pues el jueves pasado decidieron salir a las calles de manera pacífica. Caminaron a las oficinas de la Cámara de Diputados y Senadores de la República, como también a las puertas de los derechos humanos, para hacerse sentir y, sobre todo, entregar una serie de demandas contra ese pequeño grupúsculo de empresarios aburguesados y su televisora pitera. Aproximadamente
26 representantes de las barras se hicieron presentes, cada uno con su gente. Argumentaron que gracias a la desaparición de los logros y castigos deportivos, como el ascenso y descenso, le han dado en la torre al deporte. Además de negarles la entrada al estadio por llevar papel picado y todo el multicolor que de alguna manera diferenciaba las barras. Y aquí hay que hacer un paréntesis y recordar lo de Tijuana. Si a este gremio le impiden llevar herramienta de apoyo, que de igual forma no le hace daño a nadie, como rollos de papel de baño, papeles multicolor o humo de colores, ¿cómo diablos entró un cohete al estadio para mandar al infierno al supuesto malandro? Es increíble. Entre las barras más numerosas de esa manifestación se encuentran la del Atlético Morelia, Atlante, La Piedad, Coyotes de Tlaxcala, Venados FC. De hecho, son los clubes que están en contra de que el ascenso y descenso muera solo por el negocio, la encomienda que le dieron a los gringos los dueños del balón, para extender el formato de la MLS. De hecho, este tema es muy importante, el cual trataremos en el siguiente video, sobre las palabras de Bielsa, FIFA Gate, cuál fue un escándalo tan grande como el de la empresa petrolera Odebrecht, misma que mencionó López Obrador en la mañanera que le dedicó al fútbol mexicano, donde en todos lados hubo detenciones, menos en México. Porque mucha gente se confunde, piensa malamente que el FIFA Gate fue algo bueno, pero no. Pues en realidad, la FIFA solamente cambió de dueños, sacó a unos corruptos y metió a otros peores con el argumento de hacer más negocio al fútbol. Sobre el tema de las barras, hay que señalar que quienes se manifestaron son los grupos de animación que en realidad van al estadio a divertirse, que de alguna manera aún conservan el arraigo de sus clubes, que en el abismo de la incertidumbre y del no ascenso parece cuestión de tiempo para que el viejo formato, que no favorece al negocio, termine en el panteón de la historia del fútbol mexicano. Pronto explicaremos de qué van ellos y hasta dónde podría llegar su manifestación, que pocos medios hasta ahora han mencionado, les han tomado cierta importancia, porque en efecto no les conviene para nada mencionarlo. Pregunto, ¿ya se dieron cuenta? Ahora el tema es, ¿qué alineación llevará la Liga MX para jugar su clásico partido contra las estrellas de la MLS? Negocio puro, así de ya olvídense del muertito, del fracaso del equipo que representa el negocio, del no ascenso y descenso. Es más, muchos ni siquiera voltearon a ver lo que ha hecho España, quien se jactó de presumir sus procesos juveniles con el tema de Lamine Yamal, un chico de 16 años que debutó en la Euro, que antes de la final había cumplido 17, misma en la que fue clave para el cuarto campeonato continental de España, tras dar la asistencia del primer gol o del técnico Luis de la Fuente, quien con cartas en procesos juveniles se coronó campeón de Europa, sin necesidad de ser un tipo de la élite mundial. Los medios buscan que la gente no razone, que se vaya por el circo de los que jugarán contra los gringos, pero que nadie cuestione por qué México es un país de 130 millones de mexicanos y no pueda siquiera tener un chavo de 17 años que juegue muy bien al fútbol, que sea la punta de lanza de un nuevo proceso de selección. Por eso mismo a ellos poco o nada les importa que la gente despierte. Entre más dormida en temas futbolísticos, mejor. Al final del día, para ellos es más fácil que los actualizados vuelvan a creer en la misma falacia de siempre. Del ahora sí vamos a cambiar, ahora sí vamos a tener un proceso, ahora sí habrá nivel, ahora sí habrá buen técnico. Solo los ignorantes siguen creyendo en esa mentira asquerosa y absurda que es la selección mexicana de Televisa. Por eso, me encanta recordar lo hipócrita y cínica que es la Liga MX. El tema en estos momentos debería de ser para todos: la crisis del fútbol mexicano y la falta de talento joven, la corrupción de las fuerzas básicas, la MLS mexicana y los riesgos que corre el fútbol en México. Pero volvemos a lo mismo. Eso no jala porque va contra los intereses de la televisora y los demás poderosos. Porque muchos se preguntan, ¿y cómo se puede resolver la crisis del fútbol mexicano? Muy sencillo. Deje de consumir las plataformas oficiales de Televisa. No vaya a los estadios. No compre la playera oficial.
no caiga en el juego de los medios con lo que les intentan vender. Detecte quiénes son los comentócratas y los influencers que trabajan para ellos. No se los tomen en serio. Generalmente, los que adulan a la liga, a la televisión, a los jugadores maletas, todos esos son del mismo círculo. Los hay en redes, en televisión, en todos lados, porque el brazo armado de la liga, la federación y todos los cómplices de la muerte del fútbol mexicano es una estructura muy poderosa, que mientras tenga de su lado a los aficionados poco pensantes e ignorantes, seguirán teniendo cierta fuerza. Por eso es importante ser muy inteligente y analizar los dichos que le venden a la gente. Por ahora, sabemos muy bien que hay quienes ya se han liberado de esa ignorancia y ahora entienden de qué va este negocio que cada día que pasa en la Liga MX se vuelve no solo más asqueroso y rancio, sino también ridículo y nefasto. Al final, quien consume fútbol mexicano y medios oficiales son los únicos que tienen la palabra para rescatar al fútbol y de generar un cambio significativo en todo este cochinero o de seguir caminando en círculos. Pero dime, ¿qué pasará con el caso de Xolos y su dueño Jorge Hank? ¿Seguirás consumiendo Liga MX en sus plataformas oficiales y medios tradicionales? ¿Eres de los que se emociona con el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.